Hola, buenos días para todos. Era el año 1903 y se daba en Roma una noticia. Había fallecido León XIII. Era el Papa de la doctrina social de la Iglesia, el Papa que había construido un trabajo diferente dentro de la red de la Eclesiastés romana, que había luchado contra la masonería que se había infiltrado en el Vaticano, y fue uno de los hombres más lúcidos y que aportó todo el acercamiento de la Iglesia hacia el trabajador, hacia el humilde, hacia el pobre. El Papa de los Obreros, el hombre de la doctrina social de la Iglesia, León XIII, fue muy leído por Juan Domingo Perón y estudiado para la construcción del pensamiento peronista. Esta doctrina social de la Iglesia y esta cuestión del Papa cercano a los trabajadores transformó a una iglesia de élite en una iglesia popular. León XIII fue muy combatido adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y fue uno de los hombres más inteligentes y más maltratado y escondido por la propia historia de los otros, de los que dentro de la iglesia no hacen lo que Dios manda. Justamente allí, frente al Palacio Principal del Vaticano, está el lugar donde hoy vive el Papa argentino, que reside en la habitación 201 de lo que es un complejo que ahora es hotelero y que justamente León XIII lo había inaugurado como el primer sanatorio o el primer hospital que tuvo el Vaticano en serio para atender a los más humildes y por supuesto también al eclesiastés. Claro, transcurrió mucho tiempo y la doctrina social de la Iglesia se fue tergiversando. Y en la Argentina se vivió también un tiempo donde una parte de esa iglesia que le dio la espalda al pueblo estuvo bancando el golpe pro-británico de 1955 y de hecho la marcha de la libertad se hizo en una escuela de una iglesia. La iglesia sirvió como lugar de práctica del canto y de la marcha, golpeando los bancos de la iglesia, hicieron la escuela del aprendizaje de esa marcha que pretendieron instalar, al igual que su proyecto, que duró no solo 2 años, sino que llevó a la Argentina de narices al Fondo Monetario Internacional. En ese Fondo Monetario Internacional, donde 2 radicales, Raúl Previch, que trajo la idea, un tucumano, y Eugenio Blanco, el ministro de Economía de Rojas y Aramburu, fueron los responsables directos de la vinculación argentina al fondo, donde Perón nunca había querido entrar. Pasaron muchos años y Néstor Kirchner pagó los últimos 10.000 millones de una deuda, incluso adelantada, que tenían Argentina todavía con el Fondo Monetario de los distintos endeudamientos de los distintos turnos. Llegó Mauricio Macri y volvió a endeudar a la Argentina. Pero además esta vez lo zambulló con todo, como para que no haya dudas. Su entonces ministro de Economía decía, tiene muy bajo nivel de endeudamiento en la Argentina, como si eso era un pecado, hubiese sido un pecado, y entonces salió a buscar por todos lados la forma de endeudarlo. Y mientras por una parte conseguían endeudar a la Argentina a 100 años, más allá de lo del fondo, donde durante 15 o 17 años se devuelve el capital y los otros el resto de los años son intereses para que paguen sus nietos, mis nietos y los nietos de sus nietos, todo esto escondido por la prensa canalla en el 55, escondido ahora y escondido siempre, nos lleva a situaciones tan insólitas como que ahora un simple gesto de no permitir ser burlados, vamos a una cosa más simple, en el precio del combustible que pretendieron entrar en la Argentina diciendo que era de origen europeo, pero que en realidad venía de Rusia, en medio de las negociaciones que la Argentina tiene que tener con el endeudamiento que dejó Mauricio Macri gracias a su amigo Trump y al Tesoro norteamericano y a una funcionaria que ya no está,
que era la gerente de entonces del Fondo Monetario Internacional y que había sido puesta por el sector europeo del fondo, no por los yanquis, sino por el sector europeo. Bueno, todo eso se combinó para que la Argentina fuera endeudada una vez más para perder todo rasgo de soberanía. Esto que estamos hablando es cuando un buque de una empresa holandesa, la empresa se llama Humber, que es una empresa que se dedica al negocio del combustible líquido, decretó que llegaba a la Argentina trayendo combustible que había cargado en Francia. Sí, es cierto, lo había cargado en Francia. En el barco metanero que se llama Flex Armis, con destino a nuestro país, había sido cargado en aquel país, pero lo que no dijeron fue el origen, que en realidad allí lo cargaron, pero era un traspaso de otro barco, porque ese combustible había sido comprado a un precio vil por los holandeses a los rusos. Y después, al precio que se cotiza en Europa, donde la guerra de Ucrania y Rusia precisamente hace que falte este tipo de combustible, no solo ahí, sino en el mundo, hace que esta holandesa multiplique su ganancia, la disfrace y la traiga como si hubiera sido la cosa más natural y más normal. Bueno, esto fue bloqueado por decisiones del ministro de Economía Massa, y además porque se supone que no se debe en plena guerra favorecer a uno de los sectores, y más allá de los bloqueos internacionales que le hicieron a Rusia por el combustible, acá estaba entrando un combustible disfrazado. Es decir, la Argentina estaba violando, entre comillas, algunas normas de lo que pasa en el mundo. Bueno, entonces Massa le dio la orden a Enarsa, que se decidió bloquear este barco ruso que tenía la posibilidad de ingresar a la Argentina, y lo hizo trayendo un combustible que no era de origen europeo, sino que era simplemente traspasado de un barco ruso a el barco que lo trajo a nuestro país. El barco ruso era el Boris Daivov, nombre en honor a un reconocido marino de la entonces Unión Soviética, del ejército de aquella época, el Ejército Rojo. Bueno, los holandeses, Gumbor, es una empresa que se dedica a los centros de operaciones que se encuentran en Ginebra y en Singapur, y se especializa justamente en el comercio del transporte y en depósitos de productos petroleros de todo tipo y otros productos que son derivados de la misma industria petrolera. Bueno, quisieron hacer pasar lo que no era, el gobierno argentino lo bloqueó. Y esto, en el momento que se está negociando el endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional para ver de qué forma Argentina puede zafar de este apriete que tiene por todas partes, les caen de manera simpática al actual gobierno demócrata de Estados Unidos y además a la actual administración del Fondo Monetario, que sabe que la administración anterior había violado la Carta Orgánica haciendo el préstamo más grande de la historia del fondo a nuestro país, cuando no estaba nuestro país en condiciones de pagarlo, y mucho menos en la forma en que se había propuesto. Sí, todas estas cosas se juntan en un mismo día. Y aquí entonces está la coincidencia de aquellos que viven complicándole la vida a los argentinos en todos los tiempos. Lo hicieron en el 55, lo hicieron en el 76 y lo hacen ahora mismo, porque antes eran los civiles y las botas, después fueron los civiles y los votos, y cuando lograron ya construir eso no les alcanzó, y entonces fueron los civiles, los votos y los jueces. Todo eso para sostener las banderas de la entrega. Esa misma entrega que quieren reafirmar si vuelven al gobierno, donde ya salió ayer a decir el candidato Larreta que por más intento que hagan de conseguir una ley para que no se pueda privatizar aerolíneas, si no es con los 3/4 partes del Congreso votando, que la propuso Máximo Kirchner, el borrador, ellos de cualquier manera le van a sacar el subsidio a la empresa de aviones porque ellos están en la privatización de los vuelos. Es imposible luchar contra este pensamiento, pero nos queremos referir
a esa lucha sorda, casi en silencio, de León XIII. Un día como hoy, cuando moría León XIII, al comenzar casi el siglo, allá por 1903, todo el mundo dijo, ahora vendrán los grandes homenajes. En el Vaticano no se sabe dónde está enterrado este papa. No está en las catacumbas, tiene un simple confesionario con su nombre en la iglesia principal de San Pedro y no hay rasgos de a dónde fue a parar. León XIII, el padre de la doctrina social de la iglesia que luchó contra la masonería, fue escondido y no se sabe dónde está su cuerpo descansando. De todas formas, también han hecho lo mismo con todos los pensamientos e ideas que defendían la soberanía nacional, la independencia política, la posibilidad de hacer la justicia social. Nada es nuevo en la viña del Señor. Un buque quiso traer de grupo el reembalsamiento de combustible líquido ruso y hacerlo pasar como que era de otro. Lo compraron por chauchas y lo querían vender a precio de oro. Fueron descubiertos. Le dijeron piedra libre. Ahora veremos cómo responde el Fondo Monetario Internacional a este gesto, que es un gesto de soberanía argentina, hacia las reglas internacionales en un mundo en guerra entre Ucrania, entre la OTAN y los rusos.